Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast. Con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Así es que si usted tiene algún familiar que hay que hablar un poquito alto porque no escucha, este tema es para cada uno de ustedes. Hoy estaremos conociendo sobre la sordera. Para eso hoy nos visita el doctor Anthony Bonilla, otorrinolaringólogo, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante y a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros. Bienvenido, doctor, aquí a Impacto Saludable. Muchas gracias, Dayana. Buenas noches, amigos televidentes. En realidad me place un placer en el día de hoy estar contigo en este programa de Impacto Saludable, compartiendo un tema tan importante como es la pérdida auditiva, la sordera, en el cual impacta principalmente la calidad de vida de los pacientes y que nos conecta con la parte profesional, la parte laboral, la parte del núcleo familiar. Y cuando tenemos este tipo de condiciones, muchas veces nos alejamos por temas diferentes en cada persona. Sí, es una travesía porque muchas veces tenemos familiares que tenemos que vocear en términos populares o decir de forma muy alta la información. Digamos que en ese momento sea íntima. Entonces todo el que esté alrededor Sí. se va a enterar y se suele ver un poquito feo si estamos en algún lugar público. Cuéntenos, doctor, ¿qué es la sordera? Bueno, Dayana, la sordera per se no es más que, o también se conoce como hipoacusia o pérdida auditiva, y también como la parte de sordera, hipoacusia, son sinónimos. No es más Okay. que esa pérdida o disminución de la audición en la cual las personas pierden esa capacidad de escuchar sonidos. Esa puede ser parcial o puede ser total y puede afectar a uno o ambos oídos. Doctor, ¿qué sucede? Tenemos familiares que en algún momento estos no escuchan absolutamente nada o con el paso de la edad terminan a simplemente tener esa pérdida auditiva donde hay que hacerle seña para que ese familiar entienda. Sin embargo, hay otros familiares que simplemente hay que hablarle de una forma elevada o alta para que estos puedan entender. ¿A qué se debe esto y cuáles son las diferencias? Bueno, mira, las hipoacusias, las pérdidas auditivas tienen distintos grados. Sí es bien cierto, como comentaste, Dayana, que tenemos pacientes o personas que pueden tener una disminución de la audición tal que solamente pueden escuchar sonidos fuertes. Hay otras personas que se nos dificultan a la parte familiar, a tratar de entablar una conversación con ellos es un poco difícil. No pueden fluir en una parte de la conversación porque te interrumpen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que me puedes repetir? Y también existen personas que la disminución en la parte auditiva es tan leve que no lo perciben tanto, pero los familiares alrededor lo perciben porque suben el volumen de la televisión, de la radio, a un tono que tal vez para una persona que no tenga esa pérdida auditiva no le moleste, pero para la otra persona puede sentir o que tú le estás murmurando, tú hablando en un tono normal, o que la televisión está muy bajita. También se dan casos de personas que nacen sordos, o sea, que no escuchan absolutamente nada y a través de ciertos dispositivos, pues estos pueden cobrar la audición. Cuéntenos un poco sobre esto, a qué se debe, si esto se detecta en la infancia o puede darse también en la adultez. Mira, la parte de la hipoacusia, pérdidas auditivas, no son propias solamente de un tipo de edad en específico. Podemos tener personas que desde el nacimiento tengan ciertos factores de riesgo que los condicionen a que en el desarrollo de su vida tengan algún tipo de pérdida auditiva o que desde el nacimiento presenten una pérdida auditiva importante. Como le hemos comentado, sí existen grados, hay personas que son leves y hay grados un poquito más complicados, complejos, que son severidades como severas o profundas. Estos niños que nacen con ese tipo de disminución en la audición, es importante que los padres conozcan e identifiquen si el niño está escuchando o no, porque el desarrollo del niño es muy importante antes de los 5 años. Y si no detectamos a tiempo, antes de esa edad, la parte de si el niño escucha o no, la parte del habla no se da.
tenemos retraso en el desarrollo del habla, vamos a tener la parte de que el niño no se va a adaptar a la parte social de forma adecuada tampoco. Por lo que es importante identificar para poder ofrecerle soluciones o tratamientos, porque pueden ser tratamientos sencillos como tratamientos tan complejos que necesiten procedimientos quirúrgicos o tratamientos que simplemente necesiten soluciones auditivas, que como nosotros les llamamos a la parte de los auxiliares, a esos audífonos que utilizamos en algunos pacientes. Pero lo principal es identificar la parte de cuándo y dónde se está dando la pérdida auditiva. Si una persona envejeciente, ya sea nuestros abuelos, una persona a partir de los 60 años que comenzamos a perder la parte de la pérdida auditiva, o en los niños que o se retrasan en la parte del desarrollo escolar, o también podemos ver que ni siquiera aprendieron a decir una sola palabra, 5 o 7 años, y a los familiares nunca le interesó la parte de llevarlo a un médico porque tal vez comentaban más que mi abuelo aprendió a los 7, a los 8 a hablar, pero no. Ujú. Eso es importantísimo, que aprendan a hablar, a identificar, a escuchar antes de los 5 años, porque pueden tener un déficit cognitivo incluso. Qué bueno que usted mencione esa parte. Cuéntenos cómo nosotros como padres podemos identificar si nuestro niño tiene una capacidad auditiva adecuada, porque sabemos que antes de cierta edad ellos tal vez no pueden expresar, no escucho o tal vez no entiendo lo que me está diciendo, Ujú. pero ¿qué señales pueden los padres identificar y decir, mira, esto no es normal en el niño y podría ser, ya con esta información, alguna pérdida auditiva o el niño no está Mm, escuchando de forma correcta? sí, claro. Mira, la parte de los signos de alarmas, tanto en adultos como en los niños principalmente en este caso, depende mucho de en qué tiempo de nacido tenga el niño. Muchas veces los niños de 6 meses de nacidos pueden balbucear, tratar como que decir palabras. Si escucha un sonido fuerte, de un motor que pasa todo lo que da por ahí, se pueda despertar un sonido fuerte de música, los niños despiertan o buscan el sonido. Y muchas veces tal vez lo pasamos desapercibido o no queremos darle la importancia, pero sí, hay que comenzar a buscar esos detalles. Incluso un niño de 12 años, de 12 meses, perdón, que no te pueda decir ni una sola palabra, ni mamá, ni papá, ni pedir agua, o que hable y sea como si estuviera balbuceando a esos 12 meses, es un signo de alarma. Incluso el hecho de que el niño haya estado en una unidad de cuidado intensivo al nacer, que la madre haya tenido un embarazo de riesgo, o que el niño se identifique que tenga ciertos síndromes o problemas desde su nacimiento, debe de buscar ayuda, debe ir a consulta para determinar si en realidad el niño escucha o no. Son situaciones en las cuales se estandariza, se protocolizan en la parte de la medicina y gracias por comentar esa parte. En este país se ha comenzado a implementar esa parte de prevenir y de identificar de forma temprana qué niño escucha y qué niño no. Porque como un 60% de las hipoacusias en niños pueden ser prevenibles. Podemos buscar una solución para que más adelante puedan hablar, puedan comunicarse a través de poder escuchar. Sí, porque lamentablemente tratamos siempre de normalizar los síntomas. Ujú. Y como usted comentaba, decía, no, porque a los 2, a los 5 años, fulano empezó a hablar, ellos se van a desarrollar. No, señores, si ya su niño tiene una edad prudente, Ujú. lo ideal es que busque atención médica inmediata para descartar o ver qué está pasando con el desarrollo de este niño. Doctor, también existen otras causas que pueden hacer que el paciente, pues con el paso del tiempo o en su momento, pierda la audición. Somos muy famosos por la limpieza de los oídos, la introducción de llaves, de todo aquel objeto que podamos Sí, introducir por los oídos. Tanto niños como adultos lo van a introducir por allí. Incluso he escuchado de personas que a veces se han introducido sustancias como sí, orina, cosa que, Dios mío. sí. Vamos a tener, señores, cuidado con eso ya desde inicio. Entonces, cuéntenos qué peligroso o qué esto podría causar con el paso del tiempo y si la persona podría perder la audición. Claro que sí. Mira, la parte de las infecciones recurrentes en los oídos, el que puedan producir perforaciones en la parte de la membrana por colocarse objetos en la parte de los oídos, ya pincho, hisopos, incluso
eh, recetas como utilizar orégano poleo, hervido, de colocarse en los oídos, eh, aumentan la posibilidad de crear más infecciones o producir más problemas y por lo tanto producir una disminución en la audición. El utilizar hisopos, en vez de ayudar, lo que produce es empujar la cera más hacia adentro y producir lo que es un tapón de cerumen. Si bien es cierto, puede producir una disminución en la audición, es una solución sencilla. Van a consulta porque no toleran el dolor, tienen una disminución de la audición y se preocupan. Pero van más por el dolor porque no escuchan, en la mayoría de los casos. Luego de retirar la parte del tapón de cerumen se resuelve el problema, pero sí existen otras condiciones que pueden ocurrir a lo largo de la vida, no necesariamente ni en la niñez ni en los envejecientes, ya sea personas que sufran de la presión, de diabetes, que enfermedades autoinmunes e incluso meningitis, que son enfermedades del sistema neurológico, pueden afectar la parte de la audición. E incluso otro tipo de condiciones que pueden producir hipoacusia súbita, dígase una pérdida repentina de la audición, en la cual sí debería ir de forma inmediata a la parte de una consulta especializada. Hay pacientes que durante todo ese tiempo también suelen escuchar zumbidos, pitidos, incluso hasta voces en algunas Sí. ocasiones. Y ellos en algún momento pues suelen normalizarlos, pero ya cuando esto se vuelve frecuente, acuden al especialista, entonces suelen estar asociados a otras causas. ¿A qué se debe estos sonidos que muchas veces ciertos pacientes perciben? La parte de esos sonidos lo conocemos como tinnitus, zumbidos. Esos zumbidos pueden darse la mayoría de las veces por una disminución en la audición en frecuencias específicas. Cuando nosotros tenemos pérdidas auditivas, dígase que las células del oído interno se ven afectadas, podemos tener estos zumbidos, que no es más que el intento de interpretación de esas células a enviar a la vía auditiva al cerebro, la corteza, se interpreta con ese sonido en esa frecuencia. Yo siempre he dicho que la parte del oído interno como si fuera una radio. No coloca una frecuencia de radio 85.5, por ejemplo, y te van a poner un merengue, una bachata, que se escucha excelente. Pero si variamos un poco la frecuencia, 85.8, 87.9, que se aleja de la frecuencia específica, escuchamos, sí, pero tiene interferencias. Entonces, esas interferencias podemos decir que son esos zumbidos y se puede traducir que si hay un problema en la parte auditiva y que debemos buscar ayuda para identificar cuál es el problema, cuál es la causa. Señores, importante estas informaciones. Vamos a una pausa comercial, pero no le cambie, porque queda mucho más de Impacto Saludable. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Queridos pacientes, hoy les muestro un avance tecnológico que no es más que nuestro equipo de autoemisiones acústicas. Esta prueba la podemos realizar desde el nacimiento. Inmediatamente nace tu bebé, podemos detectar si hay algún problema de tipo auditivo. También podemos utilizarla en adultos y en adolescentes para evaluar eficazmente su audición. Junto a la tecnología vamos avanzando porque tú te lo mereces. Visítanos acá en nuestro consultorio del Centro Médico Dr. Valle
donde estamos a tus servicios. Después de los 40, la próstata lo cambia todo. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y que a partir de los 40 años puede iniciar su crecimiento nueva vez, luego de que antes haya hecho su desarrollo. Luego de cumplir los 40, vuelve otra vez por los cambios hormonales a comenzar su crecimiento. Y esto va a ocasionar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, aumento de la frecuencia urinaria durante las noches, titubeo miccional, que consiste en durar un ratito y luego que sale el primer chorro de la orina, y al final quedar goteando orina. Si tienes uno de estos síntomas, hablemos y busquemos una solución. Por solo 7,250 pesos, esta cerradura digital lo cambia todo. Perfecta para tu hogar o proyecto residencial. Accede como prefieras: huella digital, código, tarjeta o incluso llave tradicional. Y si no estás en casa, puedes controlarla desde tu celular. Seguridad, comodidad y diseño en una sola pieza. La cerradura inteligente Imperio ISL J15 es el upgrade que tu puerta estaba esperando. Escríbenos y llévatela hoy al mejor precio del mercado. 7,250 pesos, precio justo, calidad y tecnología en una sola compra. Encuéntranos en San Francisco de Macorís, salida Santo Domingo o avenida Caonabo. Señora, seguimos con más de Impacto Saludable, hoy conociendo sobre la sordera. Yo sé que tal vez ustedes tienen algún familiar que ha pasado por esta situación o que lamentablemente tiene que hablarle alto o varias veces para que éste pueda entender y escuchar la información que usted quiere transmitirle. Hoy con nosotros el doctor Anthony Bonilla, otorrinolaringólogo de niños y adultos. Antes de la pausa estuvimos conociendo un poquito de las causas de la introducción de objetos que pueden lesionar la membrana timpánica, que puede complicar, incluso usted puede llegar a perder la audición. Doctor, ya cuando nosotros identificamos que el familiar o el niño tiene pérdida auditiva o no está escuchando correctamente, ¿cómo sería el abordaje de esto? Si hay procesos, si hay algo que pueda ayudar a mejorar la capacidad auditiva. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, en la actualidad, luego de uno identificar o diagnosticar mediante algunos estudios de audición, dependiendo la edad del paciente y las necesidades de lo que uno observe, en la parte de la historia clínica, existen soluciones, existen opciones a las diferentes causas, tan simples como te había comentado, un tapón de cerumen, que simplemente retirándolo la persona recupera bien la audición, como un caso un poquito más complejo que necesiten procedimientos quirúrgicos como reparación de la misma membrana timpánica o incluso la parte de colocar prótesis osiculares, en la cual en esos casos que necesiten un intercambio en la parte de los huesecillos estén alterados. Y también tenemos los audífonos. Los audífonos es una solución auditiva en la cual nos permite amplificar esos sonidos, pero muchas veces cuando tenemos un grado severo, profundo de hipoacusia, una pérdida auditiva, hay casos más complejos en los cuales requieren el uso de implantes cocleares, en los cuales se benefician los pacientes. Ok, que eso entonces el paciente se le coloca, no tiene que quitárselo. ¿O cómo sería el proceso? Porque hay personas que han comentado que no son muy amigables con los audífonos. Una porque a veces escuchan más de la cuenta y como que no toleran ese sonido, y otros como que no se adaptan porque como tienen que quitárselo, ponérselo, en fin, a veces incluso se le puede olvidar bañarse con esto, incluso dañar el dispositivo.
Bueno, eso es un proceso de adaptación, porque una persona que ya escuchaba y que paulatinamente ha perdido progresivamente la parte de la audición, acostumbrarse a utilizar algo para escuchar y adaptarse a eso es un proceso, a menos que lo necesite como los lentes. Personas que ven muy poco, tal vez los lentes lo utilizan de vez en cuando, y hay otras personas que sin esos lentes no ven nunca. En esos casos, personas que no pueden escuchar absolutamente nada sin los audífonos se acostumbran mucho más fáciles. Pero la parte de los implantes es un proceso quirúrgico, eso tiene su Ok. dispositivo, que es un poquito más complejo el parte del proceso, pero los audífonos muchas veces tenemos que calibrarlo de forma adecuada, hay que buscar con los buenos audiólogos o con el mismo torrino para la calibración de estos dispositivos, porque muchas veces los pacientes lo descalibran, le colocan una amplificación al gusto que ellos prefieran, pero no. Eso se calibra dependiendo el grado de tu pérdida auditiva y el grado de tu discriminación, dígase que tú poder entender cuando te hablan o lo que tú estés escuchando. También, doctor, una pregunta que se me quería escapar, pero no se le va a dar, es que aquellos pacientes que usan los audífonos para escuchar música que son sumamente elevados, también pacientes que están en su hogar, Ujú. le gustan escuchar música a todo volumen, ¿cómo esto puede pues ir dañando poco a poco esa capacidad auditiva, tanto de lo que se encuentran en el hogar y lo que se encuentran en el Ujú. alrededor? Sí, en la exposición a ruidos fuertes, la parte de la exposición prolongada, no solamente en el hogar, también hay condiciones laborales en las cuales en una empresa o una constructora tienen maquinaria que tienen ruidos muy fuertes. La exposición prolongada a ciertos ruidos fuertes puede producir daños irreversibles en la pérdida auditiva. Entonces, sí, en la parte laboral, lo más recomendable es que utilice dispositivos en los cuales utilicen cancelación de ruido para que se cuide la parte y que no tenga una pérdida auditiva importante. En la parte del hogar, nosotros recomendamos que el volumen sea por debajo de un 60% de la capacidad de ese dispositivo, tanto audífonos como en la parte de bocina, debido a que si tenemos más de una hora con un sonido fuerte, podemos tener afectaciones en la parte de la pérdida auditiva y dañar las células que están en el oído interno. Incluso una de las medidas que uno puede tomar, ahora los dispositivos, los audífonos tienen cancelaciones de ruido. Ujú. Podemos utilizar esas cancelaciones de ruido y bajar un poco el volumen, porque se te hace más fácil no entremezclar la parte de los sonidos de fondo ambientales y escucha un poco mejor. Entonces, son medidas que uno tiene que ir tomando. Incluso después del COVID, con todas las cosas virtuales, eh, la población se ha adaptado más a utilizar audífonos en esa parte. Entonces hay que concientizarse, hay que buscar ciertas soluciones y prevenir la parte de esas pérdidas auditivas que podamos controlar. Sí, porque lamentablemente, señores, vamos a lugares donde tiene un Ujú. nivel de contaminación sonora, como decimos, Discoteca. sumamente alto, que incluso el reloj, ahora los relojes inteligentes, Ujú. te avisan cuando Sí. ese lugar tiene sonido muy alto y que pueden afectar tus oídos. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Doctor, ¿pueden haber enfermedades como la diabetes y la hipertensión que afecten la capacidad auditiva de los pacientes durante el tiempo? Sí, sí, claro. Incluso enfermedades autoinmunes. También tenemos la parte de eventos vasculocerebrales. Te puede presentar pérdidas auditivas luego de que muchas personas refieran que tuvieron un evento vasculocerebral. La parte de la diabetes y la hipertensión por ser enfermedades crónicas que desgastan la parte vascular y nerviosa de la parte de los oídos, pueden afectar a largo plazo la parte de la pérdida auditiva, incluso la parte de los traumas acústicos, que como nosotros nos referimos a esas exposiciones de ruido fuerte, también pueden afectar, y incluso infecciones de oído te pueden causar traumatismos, un accidente que tenga una fractura en el hueso temporal, que es donde se encuentra el oído, eh, puede producirte una pérdida auditiva e incluso la parte de una meningitis, como te había comentado antes. Señores, hay que tener mucho cuidado, especialmente con las infecciones de oído, Ujú. que muchas veces
en vez de acudir al especialista, lo que hacemos es agravar la situación, Sí. introduciéndonos cosas, remedios caseros y un sinnúmero de cosas que nos recomiendan allegados, pero que, señores, lamentablemente no van a ayudar a la infección o al problema. Lo ideal es buscar atención médica inmediata. Doctor, ¿puede ser la sordera o pérdida auditiva una enfermedad hereditaria? Que si mi hermano, si mi abuelo, eh, yo dentro de ese tiempo conocí de que tenían pérdida auditiva o que no escuchaban bien, ¿puedo con el paso del tiempo desarrollar esto mismo? Definitivamente, Diana, sí. Si tenemos familiares que hayan tenido pérdidas auditivas a lo largo de su vida o desde su nacimiento, sí, existen casos y existen genes también que pueden afectar la pérdida auditiva, tanto desde el nacimiento como en el progreso de su vida. Señores, eso es importante. También, doctor, sabemos que cuando llega la vejez, algunas cosas van disminuyendo su capacidad, como es la parte auditiva, la parte visual, incluso a la hora de caminar, caminan un poquito más lento, la digestión y demás. Cuando nosotros debemos de diferenciar de que algo es propio de la vejez, hablando ya en la parte de la discapacidad auditiva, algo es propio de la vejez o esa persona debe de buscar atención médica porque ya es algo que se sale de la normalidad o como nosotros siempre decimos, dentro de la vejez. Bueno, si bien es cierto que la población más afectada en este tipo de condiciones de entidades como la pérdida auditiva son los envejecientes, no es único de la parte de los envejecientes. Podemos tener adultos jóvenes que tengan pérdidas auditivas y que entiendan porque no son viejos, no tienen que ir al médico por ese tipo de causas. Pero sí, hay que identificar con qué personas tienen pérdida auditiva, porque incluso afecta a la parte del núcleo familiar. Esas personas se aíslan. El hecho de tú intentar hablar con una persona que todo siempre te diga, repíteme, ¿qué? ¿Cómo? Que te dice, acércate, dímelo más cerca, más duro, porque dificulta. E incluso esas personas, los envejecientes, tratan de aislarse, no van a actividades sociales, no van a actividades familiares, porque no quieren o no molestar o le da pena. Entonces, en esos casos hay que buscar ayuda, hay que buscar soluciones. Si lo indicativo en ese envejeciente, en ese adulto, es el uso de audífonos, hay que utilizarlo, porque incluso las patologías como la ansiedad, la depresión, incluso se ha demostrado que en envejecientes la aparición de demencias o Alzheimer aumenta mucho en personas que no buscan una solución a la parte de la pérdida auditiva. Entonces hay que tratar de buscar esas personas, familiares que no esté escuchando bien, que tú veas que sube el volumen, que tú veas incluso que si dos personas le hablan al mismo tiempo, le hablan en un ambiente ruidoso, pueden escuchar, pero no te entienden. Entonces no es lo mismo. Tú estás viendo como que me está hablando, está como murmurando, pero lastimosamente no entiendo absolutamente nada de lo que me dice. Son cosas que tenemos que identificar y decir, ese soy yo. Tengo que buscar ayuda, tengo que ir a consulta especializada. No, y que muchas veces el paciente está como que, ¿qué será lo que me están diciendo? Y Sí. por no preguntar, porque también suele verse de la reacción de la otra persona como si fuera de algo de mal gusto o que yo lo estoy relajando, porque a veces uno le dice, repíteme que no escuché Sí. bien, hasta uno mismo, que tiene, según yo, tenemos la capacidad auditiva bien, a veces uno dice, yo no te escuché nada, repíteme otra vez, y eso a veces como que causa o genera un poquito de malestar en la otra persona que tiene que volver a repetir la información y también por eso muchos suelen aislarse. Doctor, ya unas últimas recomendaciones para cada uno de los que nos ven de cómo pueden empezar a cuidar sus oídos, a cuidar esa capacidad auditiva y en caso de no escuchar correctamente o pedirle a la persona que repita varias veces la información, ¿qué deben de hacer y dónde deben de acudir? Bueno, con respecto a los cuidados, si tenemos un proceso infeccioso como hablamos previamente, no tratarnos nosotros, buscar ayuda, ir a consulta. La parte de la exposición a los ruidos, ir a discotecas, si tiene que ir o quiere ir, puede utilizar tapones de oído que aíslen la parte de los sonidos.
la disminución del volumen en los audífonos, en las bocinas que utilicemos en nuestro hogar, porque el uso prolongado, incluso en intensidades moderadamente altas, el utilizarlo por 1 a 2 horas consecutivas sin descanso pueden producir problemas a nivel del oído, aunque crean que no le va a afectar porque lo baja el volumen, ¿no? Hay intensidades que si la prolongamos de forma indefinida sin descanso puede alterar la parte de la audición. Debemos de buscar ayuda en el caso de que tenemos un familiar, incluso niños. Debemos que enfocarnos en la parte también de la infancia, porque son personas que se van a desarrollar más adelante en la sociedad, e integrarlo en la sociedad, que puedan hablar y comunicarse, que tengan un desarrollo neurológico, que tengan un buen desarrollo del habla, es importante. Si identificamos cualquier tipo de esas condiciones, buscar ayuda, ir a consulta con un especialista, otorrinolaringólogo, en el caso de si tienen algún tipo de audición, pérdida auditiva o problemas, pero lo principal es prevenir. En los niños la prevención puede recuperar la audición, en los adultos podemos buscar soluciones Así para es. que puedan restablecer esa pérdida auditiva que perdieron. Señores, importante estas recomendaciones, así es que ya ustedes saben, necesitamos que empiecen a cuidar, señores, su capacidad auditiva, sus oídos. Muchas veces cuidamos el corazón y otros órganos también importantes, pero la parte auditiva es muy importante porque no solamente usted va a escuchar, también ayuda al equilibrio y muchísimas otras cosas. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas sanas informaciones. Muchas gracias, Diana. Para mí es un placer compartir en tu programa Impacto Saludable y como bien comentaste, es importante destacar que no podemos acostumbrarnos ni normalizar vivir mal, porque la calidad de vida que puede ofrecernos escuchar bien, estar en el entorno familiar, en el entorno laboral, es importante. Las personas que no escuchan bien tratan, como bien comentamos, de aislarse tanto en lo laboral, quieren dejar de trabajar, porque prácticamente la mayoría de los trabajos necesitan comunicarse. Necesitamos la parte social, necesitamos interactuar. Y una forma de interactuar es hablar. No nos podemos aislar, no nos podemos desconectar del mundo sin escuchar. Por lo que nuestras recomendaciones y muchas gracias, cualquier ayuda, cualquier necesidad. Sí, Estamos en doctor. consulta, hay que buscar una consulta especializada con otorrino en cualquier tipo de pérdida auditiva que presenten. Antes de despedir, doctor, no se me vaya tan rápido, ¿eh? Cuéntenos dónde nosotros podemos adquirir de su servicio para que así algunos de los que nos ven a través de las distintas plataformas digitales dije, mira, bueno, yo como que no escucho muy bien, voy a buscar ayuda inmediata. Claro, yo presto mis servicios en el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste, en INEME, en el 3er nivel. Estamos allá para servirles, con mucho gusto, con una área especializada de otorrinolaringología y también cirugía de cabeza y cuello, para lo que necesiten. Y atiende a niños y adultos, Niños ¿verdad? y adultos, claro. Bueno, señores, ya ustedes saben, no hay excusa. Si es que si identificaron alguno de estos problemitas, vayan a evaluarse de inmediato. Señores, gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde seguirnos en las redes sociales Dayana Ventura Impacto Saludable y suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Saludable. Así es que también, si usted quiere formar parte de nuestra cartera de patrocinadores y apoyar este gran proyecto que busca llevar un mensaje positivo a cada uno de ustedes, pues de aquí debajo le vamos a dejar nuestro número, nuestra vía de contacto para que así forme parte de este gran proyecto. Señores, nos vemos en una próxima entrevista. Bye bye.